integración. Antes de arrancar con los y la expositora, vamos a aprovechar la presencia de la diputada Claudia Pansardi, que ha venido en representación de la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco para hacerle una entrega al doctor Eduardo Barcesat. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por esta oportunidad, doctores. Buenos días, doctora Zunilda Nirenberger. La verdad que para mí un honor, en representación del Poder Legislativo de la provincia del Chaco, rendir homenaje a la trayectoria en la defensa irrestricta de los derechos humanos al doctor Eduardo Barcesat. Voy a leer brevemente los dos primeros artículos de esta resolución, la resolución 2014 de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, que su artículo primero declara ciudadano ilustre de la provincia del Chaco al doctor Eduardo Salvador Barcesat por su extensa trayectoria y su invalorable aporte en defensa de los derechos humanos. Artículo segundo, destacar que en su larga trayectoria fue convencional constituyente de la Nación Argentina por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abogado constitucionalista de Argentina y profesor defensor de los derechos humanos. Muchas gracias. Haré entrega a continuación también una placa en reconocimiento a la extensa trayectoria del doctor Barcesat. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y que bueno, sigan adelante con estas jornadas realmente muy importantes para nuestra provincia y para el país todo, y Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, muy bien. Ahora sí, entonces vamos a arrancar con este panel, con el doctor Eduardo Barcesat, que es profesor titular consulto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, miembro fundador y primer secretario general de la Asociación Americana de Juristas. ¿Puedo decir el año? 1975. Así que, doctor, le damos la palabra. Su ponencia tratará sobre la autodeterminación e independencia económica de los pueblos. Bueno, muchas gracias a las autoridades, a los organizadores. Sí, en efecto, fui primer secretario general y también organizador del primer coloquio interamericano sobre la independencia económica de los pueblos que se realizó en Lima, Perú, en el año 1974. De manera que estoy con el ADN puesto en esta entidad. Bueno, pasemos a nuestro tema, el derecho de autodeterminación. ¿Dónde está regulado, previsto, normado? Está en las dos normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos, los pactos internacionales de Naciones Unidas de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales. Hoy ciertamente le agregaríamos y ambientales también incluidos dentro de estos segundos conjuntos de derechos. Y tienen una particularidad. La primera de ellas es tener el mismo texto, la cláusula inicial. Y esto no es por un tema de carbónico, es por un tema del énfasis que se puso para delinear
este derecho de auto o libre determinación de los pueblos, su derecho a la independencia en todo aquello que hace a su cultura, a sus formas económicas, sociales, políticas, y lo que es muy importante y particularmente en este momento, la titularidad de los pueblos, no de los estados, no de los gobiernos, sino de los pueblos, sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Como decía Karel Basak, que para mi gusto dio la mejor definición sobre este derecho de auto libre determinación, este derecho es a los pueblos lo que el derecho a la vida es a los individuos. De manera que cuando hablamos de autodeterminación, estamos hablando de nuestro derecho a la vida como pueblo. Bueno, lamentablemente a veces estos derechos que comprenden al G193, es decir, toda la órbita de Naciones Unidas, no tienen en el derecho interno el desarrollo y la acogida que debiera merecer. Yo voy a poner énfasis en este momento y por las limitaciones temporales solamente en que esta titularidad del conjunto de las riquezas y recursos naturales, que es de los pueblos, en nuestro actual Código Civil y Comercial de la Nación, está trastocado o desconocido y convertido en propiedad privada de los estados. Es decir, el conjunto de las riquezas y recursos naturales de la nación argentina, las empresas de capital estatal, sea nacional, provincial o local, son de dominio privado del Estado Nacional y no hay una sola palabra que refiera a los pueblos. Y es por ello que estas riquezas y recursos naturales han quedado desprotegidos de la inmunidad soberana del Estado argentino respecto de sus compromisos, particularmente la deuda externa de la nación, donde todos los bienes del 236 desaparecen de esa protección que sí tienen los bienes del artículo 235, que refieren a las embajadas, los buques de guerra, los aviones, que son importantes, ninguna duda. Pero comparado con este conjunto de riquezas y recursos naturales que orna a nuestro continente y en particular a la Argentina, esto quedó como propiedad privada de los estados y más concretamente propiedad privada de los gobiernos de turno. Y es por eso, y esto explica la entrega que me han hecho, que estoy recorriendo las provincias para que saquen leyes declarativas que digan que las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio respectivo no serán puestas en pago o garantía de pago de deuda externa contraída violando el artículo 124 de la Constitución Nacional, que le reconoce el dominio originario a las provincias, y de las cláusulas 1, 2 de los pactos internacionales de Naciones Unidas. Esta es la búsqueda y la ley. Por supuesto que también lo hemos llevado a sede judicial, pero la sede judicial obviamente es menos confiable que las legislaturas. Las legislaturas son lentas, morosas, pero tarde o temprano lo van sacando. Ya son 7 las provincias que están protegiendo con estas leyes declarativas sus riquezas y recursos naturales. Pero ¿cuáles son los condicionamientos para que esta autodeterminación proclamada en las normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos, que gozan de la jerarquía de cláusula constitucional a raíz de la reforma del año 94, cuáles son los condicionamientos, los obstáculos estructurales? Bueno, yo creo que son 2 muy visibles y uno tercero no tan visible. Los 2 visibles son deuda externa y fuga de capitales. Estos son los condicionamientos de nuestro derecho de autodeterminación, de nuestro derecho a la independencia económica y al bienestar del pueblo de la nación argentina, que es seguramente lo fundamental. Y esto, tanto el endeudamiento externo como también lo que vemos de la fuga de capitales, ha operado por fuera del marco constitucional y del derecho de los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque a pesar de que en el año 95 se dejó claramente establecido la reválida
de los incisos 4 y 7 del artículo 75, que reconocen como potestad del Congreso el contraer deudas sobre el crédito de la nación y el proceder al arreglo de la deuda pública externa e interna de la nación, sigue prevaleciendo en la Argentina una cláusula de una ley anterior caduca por orden constitucional que está expresado en el artículo 76 de la Constitución reformada. Esta sí, una cláusula novedosa que dice que las facultades del Poder Legislativo no pueden ser delegadas en beneficio del Ejecutivo y que tiene un complemento poco examinado, en el artículo 99, inciso tercero, segundo párrafo, que refiere a las facultades del Poder Ejecutivo y que categórica y taxativamente dice: en ningún caso el Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emitir disposiciones legislativas. Bueno, este es el cuadro normativo, pero esa ley anterior, que es del año 92, del gobierno de Carlos Menem, debe ser porque él hablaba del ave félix, yo diría el ave fénix, pero parece que pervive y mágicamente los gobiernos acuden a esta normativa para contraer sin intervención ni conocimiento del Congreso y dejando los congresos que también hagan uso y abuso de esta potestad sin cumplir con el texto constitucional, nos han endeudado en la forma que exhibe actualmente la espantosa cifra de 383.000 millones de dólares, que es el conjunto de nuestra deuda externa e interna, 383.000 millones de dólares estadounidenses. Bueno, es que no hay alguien que lea la Constitución, es que se reformó y se puso esta caducidad para que quedara nada más en un instrumento que ornamenta la vitrina institucional de la República, pero no se aplica. Nos parece realmente lamentable que tenga que sentarse un abogado, como es aquí en este momento me toca a mí hacerlo, y decir: señores, la deuda pública argentina, particularmente la deuda externa, ha sido contraída invocando una norma, el artículo 65 de la ley 24.156, que ha caducado por orden de la Convención Constituyente en el año 94, que le dio sí en una disposición transitoria una supervivencia de 5 años para que Menem pudiera terminar su mandato con la facultad, y diciendo que, bueno, a menos que una ley prorrogue. Bueno, la última ley que prorrogó, sépanlo, es del año 2009, caducó en el 2010, pero llega el gobierno Mauricio Macri y en el 2016 empieza a contraer deuda externa mansalva, además de pagar a los fondos buitres, violando la doctrina del precedente Clarence Limited contra gobierno argentino sobre exequatur, que establecía la nulidad del fallo favorable a un fondo buitre por ser lesivo del orden público constitucional del artículo 27 de nuestra Constitución. Homenaje a la doctora Gils Carbó, que no la veo, pero que debo hacerlo, porque siguió un brillante dictamen, el fallo de la Corte, que firmaron 4 de sus ministros por unanimidad con el mismo texto prácticamente. Solo uno no estuvo ese día, que fue el doctor Lorenzetti. Tendría algo importante que hacer. Bueno, no importa. Está ahí con fallo unánime y no ha sido modificado desde el 2014 hasta la fecha por ningún otro precedente de la Corte Suprema. Entonces, que con esa ilegitimidad de origen convoca una frase que he repetido muchas veces de un profesor de Derecho y hombre de la justicia, ministro de la Corte Suprema, con quien tuve una amistad, que es el doctor Luis María Boffi Bollero. Y Boffi Bollero decía en el prólogo de una de sus obras: cuando un poder del gobierno federal no utiliza las facultades que la Constitución le discierne, esas facultades son inmediatamente apropiadas por quien carece de ellos, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida. Brillante. Creo que es el caso de aplicación concreta. Bien,
ya tenemos una semblanza, no puedo decir más. Vengo de un debate en el Observatorio de la Deuda Externa que funciona en la Universidad de La Punta en San Luis. Creo que se van a tomar iniciativas institucionales a este respecto, pero no puedo dejar de mencionar la paradoja, la crueldad institucional de que, por un lado, el actual gobierno se haya sumado a la querella que iniciamos los particulares en el año 2018 para enrostrar la ilicitud de obrar en lo que hace a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Porque aquí quebrantaron el 75, inciso 22, que dice que los acuerdos cerrados por el Poder Ejecutivo, los tratados cerrados por el Poder Ejecutivo con estados extranjeros, con organismos internacionales, los concordatos con la Santa Sede, deben ser aprobados o desechados por ambas cámaras del Congreso. Y esto significa previo a que entren en ejecutoria. Bueno, en ningún momento en el año 2018 se los envió a conocimiento del Congreso, ni el Congreso los pidió, y lo cierto es que tenemos esa deuda de más de 50.000 millones de dólares que ha alimentado el otro monstruo de nuestra independencia económica, que es la fuga de capitales. Bien, bueno, el gobierno actual decidió que el procurador del Tesoro de la Nación se presente como parte querellante. Muy bien, correcto, 10 puntos. No fue el primero, pero llegó el Estado. Pero al mismo tiempo formula una novación de esos acuerdos con otro acuerdo que lo que hace es postergar sin beneficio alguno, la misma cuantía de la deuda con los incrementos por los nuevos intereses, los recargos o sobre recargos que tiene, etcétera. Ninguna concesión, ningún beneficio que no sea el del plazo de pago, y seguimos con esa deuda a cuestas. Caramba, ¿cómo se va a novar un acuerdo, convenio, que ha sido por la Constitución declarado nulo, de nulidad absoluta e insanable? Que alguien me explique en derecho cómo puede novarse un instrumento nulo de nulidad absoluta e insanable. Es una contradicción irresoluble y podría ser un caso académico si no fuera que en ello va también postergado y sometido nuestro futuro. Porque recordemos, en el 2024 y en el 2025 se van a acumular las obligaciones de pago con acreedores particulares, con el Fondo Monetario Internacional, y ahí seguramente tendremos que sufrir otra humillación. Y bueno, van a decir, bueno, pero en el derecho internacional está la continuidad jurídica de los estados. Señores, también esto es una mentira. El artículo 46 de la Constitución de Viena sobre las condiciones de vigencia de los tratados dice efectivamente en su primer tramo que los estados particulares no pueden ampararse en su derecho interno para incumplir las obligaciones contraídas por tratados. Punto seguido. A menos que violenten normas fundamentales o esenciales del estado en cuestión. Bueno, yo considero que no hay nada más fundamental o esencial que la Constitución Nacional. Y eso de estarse fijando tanto en si se quebrantó, que es cierto que se quebrantó, el Estatuto del Fondo Monetario Internacional, bienvenido sea como argumento. Pero lo primero que se quebrantó y violentó es el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Y esto lo tenemos que saber todos los argentinos. No es solamente el conocimiento de un abogado, sino conocimiento de todo el pueblo de la nación. El pueblo debe ejercer y vivir como propio el texto constitucional, no solamente para las autoridades. El pueblo debe ejercer lo que la Constitución establece. Son el único reservorio de la inteligencia correcta que debe darse al texto constitucional y a los tratados internacionales de derechos humanos. La fuga de capitales. Bueno, tanto es esto que en el año 2016, invitado por la UNCTAD y por la UNASUR a un simposio en Ecuador, presenté como ponencia, en lugar de un discurso, un proyecto de convención internacional de prevención y sanción de la fuga de capitales, que lo califica como crimen económico contra la humanidad y de jurisdicción universal, y que castiga y persigue
no solamente a los que fugan los capitales, los que los asisten, los que colaboran, los que informan, los que dictaminan, sino también a quienes reciben esos capitales. Porque hay que terminar con esta doble moral en que los países desarrollados dicen, fíjense la situación de México, fíjense la situación de la Argentina, la fuga de capitales que tiene, 450.000 millones en nuestro caso. Ah, sí, pero los tienen ellos. Esto es lo desgraciado, lo hipócrita. De manera que debo decir que muy lamentablemente, a pesar del beneplácito, fue registrado por la UNASUR, fue registrado por la UNCTAD, pero 2 años después recibo una comunicación diciendo no hay condiciones políticas para impulsar esto. Entonces, con otras organizaciones estamos impulsando una convención regional con el mismo contenido, con el mismo propósito. Por supuesto, el mío es un proyecto, no es un tratado concluido, ni mucho menos. Pero creo que los argentinos también tenemos que tomar conciencia de que no tendríamos que soportar una deuda externa si esos capitales provenientes de la explotación de esas riquezas y recursos naturales que los tratados internacionales dicen son de titularidad de los pueblos, tuvieran sus beneficios reinvertidos en la nación argentina y no escondidos en guaridas fiscales para alimentar los peores crímenes de la humanidad, el tráfico de armas, la trata de personas, la explotación sexual, etcétera, etcétera. Bueno, el narcotráfico, por supuesto. De manera que espero que ahora que la pandemia nos ha aliviado un poco, podamos nosotros recoger estas banderas e impulsar una convención internacional. Yo sé, porque me tocó también participar, que la Convención sobre Desaparición Forzada de las Personas Interamericana e Internacional nos llevó 20 años desde la primera propuesta hasta su formalización. Aguardo que no nos lleve esta vez 20 años poder dar una norma internacional que sancione severamente la fuga de capitales. Pero aún así, aún suprimiendo estos dos condicionamientos, el de la deuda externa y el de la fuga de capitales, hagamos la imagen, la metáfora de un iceberg, es decir, tenemos un tercio visible, deuda externa y fuga de capitales, pero abajo de ello está lo que los países periféricos remesamos a los países centrales bajo la forma de pago de transferencia de tecnología. El que, para mi gusto, ha desarrollado mejor esto, John Kenneth Galbraith, sostuvo, por cada dólar que los países periféricos reciben en forma de empréstito, remesan por año de 3 a 4 dólares por transferencia de tecnología. Y no hay ningún negocio honesto en el mundo que brinde de 3 a 4 dólares de beneficio por cada dólar que reciben en forma de empréstito. De manera que la brega debe ser no solamente para concluir con la odiosa deuda externa, para impedir la fuga de capitales, sino lograr una autonomía en lo que hace a los procesos industriales, tecnológicos, al conocimiento, porque el conocimiento es un bien social. Hay que sacar de lado el copyright y difundir el copyless, como lo ha hecho ese ingenioso movimiento español Podemos, que establece una base de datos con acceso gratuito a todos, porque el conocimiento, repito, es social. Sí, ya voy a terminar. Lo prometo. Va a ser una más de las promesas que no cumplo, pero bueno. Creo que la tarea esta es enorme. Estoy hablando de deuda externa, estoy hablando de fuga de capitales, de dependencia tecnológica, pero lo que más me inquieta, porque lo creo un intérprete auténtico, lo que dijo este embajador de Estados Unidos recientemente, Mark Stanley, en una reunión de la Chambers, bueno, no sé qué, American Chambers. Primero se dirigió a su interlocutor directo, el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, tuteándolo. Hace un frente amplio, pero cuidado. Y después dice, no estoy hablando como embajador, estoy hablando como amigo.
ustedes tienen unas riquezas y recursos naturales inmensos, es cierto. El litio, el sílice, el tuxteno, ya el oro y la plata nos lo afanaron hace rato con la conquista. Y son los minerales estratégicos para el desarrollo científico-tecnológico. Las reservas de agua potable, las tierras con aptitud rural, el valor paisajístico, el agua potable. El valor paisajístico ya no lo están robando con el decreto 820 del gobierno de Macri, que trastocó la ley de protección del dominio nacional sobre las tierras rurales. Llevamos 2 años y medio de gobierno y todavía ese decreto infame no ha sido anulado, porque es un decreto que aborda materia legislativa y que modifica una ley de la nación declarada de orden público y que fue votada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Nación. Bueno, claro, si uno bailando dice, soy amigo de este señor, Rodrigo. Hay muchas riquezas y recursos naturales. Estamos un gobierno amigo, necesitamos un gobierno. Y días después ocurre el atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Yo no quiero ser generador de fantasmas, pero creo que Aristóteles se levantaría de la tumba y diría, hay un anexo causal, causa eficiente entre estas afirmaciones y lo que ha ocurrido en la nación argentina. Bueno, finalizo estableciendo y diciendo mi profunda preocupación y por ello también mi reconocimiento a esta entidad, la Asociación Americana de Juristas, de tomar estos temas y de que estos temas sean no solamente motivo de declaraciones, que son muy valiosas, pero mucho más valiosas son las iniciativas institucionales que puedan transformar la realidad, aunque a conciencia, sabiendo y predicando, y como lo dijo el gobernador en el discurso de apertura, si no hay un bloque social que porte estas ideas como su propuesta para esta liberación nacional y social, va a ser muy difícil que las buenas medidas puedan obtenerse, sea en las legislaturas, sea en la justicia. Y nosotros necesitamos las buenas iniciativas y necesitamos de la movilización popular para ser, como dicen los pactos internacionales de Naciones Unidas, seres humanos, pueblos, agregaría, libres respecto del temor y libres respecto de la miseria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barcesat. No tuvo tanto más de tiempo que tenía, así que agradezco. Bueno, a continuación va a hacer uso de la palabra el doctor Carlos Cruz para hablar sobre globalización, posmodernidad y justicia. El doctor Carlos Cruz es doctor en Derecho, expresidente de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires y expresidente de la Unidad de Información Financiera. Doctor, ¿ese? Bueno, buenos días a todas y a todos, amigos, colegas, compañeros, miembros de la Jota y integrantes de la comunidad chaqueña. Agradezco a las autoridades de la Asociación Americana de Juristas, rama argentina, que nos haya invitado a participar de este congreso. Y estaba pensando, ¿no?, que también en nuestros registros de memoria están presentes con nosotros, entre otros, los doctores Julio Mayer y David Baigul. Creo que están presentes con nosotros. El tema que me pareció que es transversal a algunas de las cuestiones que se tratan en este congreso es el de globalización, posmodernidad y justicia. Quiero agradecer también a los disertantes que he podido escuchar en estas reuniones, porque han descrito con mucha claridad 2 o 3 cuestiones. En primer lugar, los mecanismos a través de los cuales el poder económico ha cooptado el sistema judicial, no solo argentino, sino por lo que hemos escuchado,
de muchos países de Latinoamérica. Y este es un fenómeno extendido. También porque me queda claro, pese a los esfuerzos merecedores de autocrítica, que nuestra tarea permanente, por lo pronto desde el campo del saber penal, de tratar de enseñar a nuestros colegas y a los estudiantes la importancia de la teoría del delito, de la dogmática jurídico-penal, como instrumento de análisis de la ley penal para limitar el poder punitivo de los jueces. Y creo que todos estamos concordando que esto es una situación en retroceso y donde el derecho penal, o por lo menos la dogmática jurídico-penal, no ha cumplido el objetivo en torno a la cual se construyó por lo pronto a partir de la dogmática alemana. Pero en esta situación entre fáctico operativo del Poder Judicial y la no operatividad de la dogmática penal, se me ocurren dos cosas, o tres cosas. Por un lado, que necesitamos traspasar los límites autorreferenciales de los abogados, porque evidentemente los límites autorreferenciales de los abogados no están contribuyendo a salir de esta situación. En segundo lugar, que tenemos que tener una mirada más amplia de lo que está aconteciendo y tratar de contribuir entre todos y todas a una caracterización lo más certera posible de esta etapa de la historia y de esta etapa de los pueblos latinoamericanos. Porque entiendo que si no podemos construir una caracterización diagnóstica lo más acertada posible, todas las propuestas que se nos ocurran formular de transformación como terapéutica no van a funcionar, o como proyecto de terapéutica no van a funcionar. Y de este lugar, o desde este lugar, en un rápido análisis, tratando de ser respetuoso con los tiempos de los organizadores, quería compartir algunas ideas, por lo menos presentar algunas ideas para el debate. No vamos a hablar de los modos de producción anteriores al capitalismo, pero por lo menos tomaremos esto como punto de partida. El capitalismo desde sus inicios fue un capitalismo financiero. Esto parece que lo olvidamos. No hubiera habido descubrimiento y avances sobre tierras americanas o invasión de tierras americanas sin el aporte de la banca europea, la casa Fugger, a menos que nos compremos aquello de las joyas de la corona. El capitalismo, desde sus inicios, fue financiero, y ese capitalismo financiero fue el que hizo posible, precisamente por la inversión de esos fondos, derivados básicamente de la expoliación de metales preciosos americanos y de la esclavitud, esa masa monetaria fue la que posibilitó la inversión en actividades productivas que generó la revolución industrial. Y junto con esto, la construcción del marco cultural de la burguesía. Descartes, con su concepto del cogito, cogito ergo sum, la teoría del contrato social de Rousseau, o las ideas de Smith en su obra Estudios sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicada en 1776, en paralelo con
la Constitución de Virginia. Y entre el núcleo de ideas de Adam Smith que quiero tomar y que tiene que ver con el tema que nos está convocando, Smith desarrolla esta idea o este concepto de cada uno procurando su propio bienestar, genera el bienestar de los demás. Está conducido por una mano invisible donde yo busco mi beneficio y entonces estoy beneficiando a los demás. Y entonces propugna la libre competencia y el resto del discurso que ustedes conocen mejor que yo. Pero este modelo de libre competencia que plantea Smith en 1776, un siglo después, se ve refutado por la realidad material objetiva. Esto es, que hacia fines del siglo XIX no hay un proceso de libre competencia, de funcionamiento armónico de la actividad productiva de distribución y de consumo, sino que por el contrario se visualiza un importante control por parte de los monopolios de la economía, de la cultura y de la política, que da lugar desde el propio modelo capitalista a algunas respuestas intresistémicas que no funcionaron, como la ley Sherman de 1890, que después fue el modelo de todas las leyes antimonopólicas o defensa de la competencia, como eufemísticamente se lo conoce hoy, hasta nuestros días, normativa que no ha servido para nada, más que para beneficiar la competencia, que precisamente la competencia, por la misma lógica de la competencia, es la que conlleva al monopolio y a la concentración de capitales, temas muy claramente expresados en textos clásicos de Marx y Gilferding, por mencionar solo algunos. Pero a su vez, este modelo monopólico de concentración de la economía fue seguido en el decurrir del modelo por el proceso de centralización de capitales. Y este proceso de centralización de capitales, donde no solamente una empresa absorbe otra, la desaloja del mercado, sino que esto se va expandiendo ya no en empresas monopólicas, sino en conglomerados monopólicos con presencia transnacional muy importante. Y esto cambia el modelo. Ya no son los monopolios asentados en estados que conducen el proceso, sino que son empresas transnacionales que controlan el Estado y se imponen al Estado, y donde utilizan algunos estados más fuertes desde el punto de vista del complejo militar industrial para la defensa de sus intereses políticos, internacionales, de seguridad, en su concepto de seguridad, y productivos. O sea, esta es una época de presencia transnacional que avanza sobre los estados nacionales, inclusive los más desarrollados. Y este es un proceso que podemos decir que se inicia y desarrolla a partir de la década de 60, 70, en que se va mutando de la doctrina Truman de seguridad nacional, desarrollada por la Casa de las Américas y desarrollada por pensadores y ex militares franceses, empieza a transmutar al modelo de globalización. Vamos pasando del modelo de los monopolios, de los imperios nacionales, al modelo global, transnacional y de globalización. Y esta es la realidad de nuestros días. Y este es un eje que nosotros no podemos perder, porque ahí reside el poder. 3 o 4 ideas vinculadas con esto, o 3 o 4 datos vinculados como expresión de esta situación. Hay un estudio de la Escuela Politécnica de Zúrich de hace 10, 15 años, donde a través de programas procesadores de datos complejos se cruzaron antecedentes de directorios
y accionistas de 40 millones de sociedades, y a través de sucesivos desagregados se llegó a establecer que un conjunto de 150 conglomerados internacionales controlan más del 50% del flujo económico internacional. Y este es el poder. Y ese poder está en Estados Unidos, en Europa, en Japón, y tiene terminales, por supuesto, en Argentina, para el caso de nuestro país. Y que creo que debe ser muy similar en el resto de Latinoamérica. Esto es, para el caso de Argentina, dentro de las 500 mayores empresas que más facturan, el 60% son de capitales extranjeros. A esto podemos sumar también no solo haber tomado una deuda externa de carácter ilegítimo, que desde la Unidad de Información Financiera promovimos una querella sobre este tema, avanzando sobre la responsabilidad también de los funcionarios internacionales que habían participado en este acto fraudulento. Querella esta, y hay que decir que desde que fue presentada, y algunos de los que estamos acá contribuimos a desarrollar esta querella, al día de hoy está parada, igual las querellas de la Oficina Anticorrupción como la de Procuración del Tesoro. Nadie habla de eso, y la de la UIF objetivamente fue parada en tribunales mediante un escrito. Tenemos una deuda externa de 50.000 millones de dólares que pagará el fondo. Tenemos 300.000 millones de dólares fuera del país, como dinero salido en general con motivo de fuga de capitales. Y también tenemos entre 20 y 30.000 millones de dólares que se van vía contrabando de la República Argentina a través del corredor litoral, que concentra el 70% de las exportaciones de nuestro país, como básicamente de productos primarios. Muchas gracias. Estaba mirando los tiempos. Como el contrabando de litio, de tierras raras, de carne hacia Chile. Entonces, tenemos esa deuda externa, tenemos esos capitales en el exterior y tenemos 20.000 millones de dólares anuales que servirían mucho rápidamente para pagar la deuda que nadie controla. Y que cuando nosotros desde la Unidad de Información Financiera propusimos crear un ente centralizado de control, para lo cual no se necesitaban muchos recursos ni mucha gente, y también para salir de la corrupción de los entes de control existentes en la Argentina, que no controlan nada o paran un camión y sacan la foto con droga, con electrodomésticos, con soja, mientras paran ese camión pasan 40 camiones por la ruta, ¿no? O es de un monto de confiscación insignificante respecto a la deuda. Entonces, esta es la realidad internacional, latinoamericana y dramáticamente argentina. Y entonces, ante esta realidad, el poder transnacional impulsa y desarrolla la idea de gobernanza global, el globalismo, palabra eufemística que también muchas veces repetimos desde nuestros espacios inconscientemente. ¿Y el globalismo qué es? Sintéticamente, porque el tiempo no nos da más, aunque querríamos hablar más del tema. El globalismo es el modelo de las transnacionales para deconstruir. En realidad, Heidegger, de quien viene el concepto de construcción, hablaba de destrucción. No voy a hablar de construir, voy a hablar de destrucción. De la destrucción del Estado. Y la destrucción del Estado es la destrucción de los poderes del Estado. Es la destrucción de los poderes del Estado para sojuzgar a los Estados. La sujeción del poder político, el control del poder político a través también del impulso que se le da al tema de la corrupción, dicho sea de paso, de los delitos económicos graves. Si sumamos el total del perjuicio económico que puede generar la corrupción frente al contrabando, la evasión impositiva, la elusión, es de una escala muy diferencial. Pero ponemos la palabra
en la corrupción, en la transparencia para perseguir a los políticos y de los delitos económicos más graves del sistema, no nos ocupamos. Y esta deconstrucción de los poderes del Estado, del político, del legislativo y también del judicial, no es un tema nuevo. Siempre el sistema de poder ha tendido a cooptar y a controlar el poder judicial. No es nuevo. Ayer hablábamos con Atilio. Decía, bueno, ¿qué hacemos? Y digo, esto es viejo y no es de este gobierno ni del anterior. Que yo recuerde, por experiencia propia, tiene por lo menos 50 años que se construyó un poder judicial para perseguir enemigos políticos y proteger al poder económico concentrado. No solo en Comodoro Pi, que es el que tiene más visibilidad, ni hablar del fuero penal económico, ni hablar del fuero comercial, ni hablar de los fueros contenciosos administrativos federales, alineados con el poder económico. Pero junto con esto, para ir terminando, o mejor dicho, esto no es posible sin un proceso cultural que le dé sustento. Y ese proceso cultural lo que implica es deshacer los vasos o las líneas de comunicación de la subjetividad con su situación. Se nos desubjetiviza. Se nos hace perder los enlaces históricos con nuestra sociedad, con nuestro pueblo. Y en esto, lo voy a decir muy rápidamente, pero es un tema solo para conversar, tuvo una profunda influencia el posmodernismo. Saco al posmodernismo cultural, me quedo con el posmodernismo sociológico, también conocido como posmaterialismo. Todos, desde ya Lyotard, tanto en su obra La cuestión posmoderna como Peregrinaciones, trata profundamente este tema, pero consciente o inconscientemente todos los posmodernos, enfrentando en su momento a Sartre, fueron funcionales para el modo de producción capitalista y fueron funcionales ideológicamente para la construcción de una subjetividad que permitiera el avance, no solo económico, sino cultural, del proyecto de globalización. Rápidamente, criticar los grandes relatos, los metarrelatos, plantear la inexistencia o la invalidez histórica del cristianismo, del marxismo, del liberalismo clásico. Sustituir el ojo puesto en la economía por el ojo puesto en lo que Lyotard llama un libidinalismo freudiano, subjetivista, y eliminar al sujeto y la historia y el rol del sujeto en la historia. Este es el núcleo de ideas que sostiene ideológicamente al poder transnacional. ¿Qué hacer? Para retomar una pregunta clásica. Yo creo que si seguimos con la autorreferencia, de la cual me critico, de vamos a hacer una reforma legislativa, vamos a llevar un proyecto al Congreso, vamos a hacer un evento, las posibilidades de avance en torno a la experiencia son muy limitadas. Yo creo, tema para discutir, pero quiero respetar los tiempos, porque si no la doctora me va a pasar otro papelito. Un minuto, medio minuto. Dos cosas. Primero, poner el eje en el aspecto cultural, el reconstruir un pensamiento situado y estratégico en función de los intereses de la sociedad argentina, que es una tarea cultural que hemos dejado y forma parte de la caracterización negativa de esta etapa. Retomar la tarea cultural. Y la tarea cultural como soporte
de una tarea de construcción política, de construcción político-institucional, que también hemos dejado. La construcción político-institucional no es en los medios de comunicación. Y el rol de los medios de comunicación con la política es histórico, porque a veces uno piensa que las cosas empiezan cuando uno forma parte de esa contemporaneidad. Ya Marx en la década de 1840 hablaba de cómo la prensa influía o había operado negativamente para un movimiento revolucionario de esos tiempos. Entonces, y termino, retomar la idea de la reconstrucción cultural en torno a un pensamiento situado y estratégico y retomar la idea de una construcción política. ¿Por qué? Porque desde el campo popular no tenemos capacidad de acumulación económica como el poder económico concentrado. Y yo soy de los que piensan que al poder económico concentrado solo por las propias reglas del sistema se lo puede combatir con más poder económico o con convicciones. Desde el campo popular, la única respuesta en términos de eficiencia posible es la respuesta cultural y de construcción política. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cruz. Ahora va a hacer uso de la palabra la doctora Zunilda Nirenberger. La doctora es jueza federal y es destacada por su lucha contra la trata de las personas. Su tema es el flagelo de la trata. ¿Siga bien? Ahí está. Hola. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la Asociación Argentina, a la Asociación de Juristas, Americana de Juristas, perdón, y especialmente a Laura Tissenbaum y a Claudia Roca, que posibilitaron que esté hoy compartiendo esta mesa tan prestigiosa, sobre la cual yo mucho no entendía por qué, o de qué manera, porque en realidad hicieron un esfuerzo para que yo de todas maneras pudiera estar, porque tenía otro tiempo para poder intervenir, pero bueno, me pusieron en esta mesa y no sabía de qué manera podía yo incluir la trata de personas hoy, bueno, en este panel. Pero cuando empezó a hablar el doctor Barcesat y luego lo siguió también quien me precedió en la locución, me pareció que me dieron muchísimos elementos más para hablar de trata, que si bien no tiene definitivamente directa relación, están muy emparentados con cada uno de los temas que se ha tratado. Primero, el doctor Barcesat habló del derecho de autodeterminación, que justamente de los pueblos habló. Yo voy a hablar de las personas. Habló de los poderes económicos, de los recursos económicos y de qué manera esto incide en los pueblos, en las provincias, y yo lo voy a bajar especialmente a las personas. Y habló también, quien me precedió en la palabra, de la globalización y tantas otras cuestiones, entre las que también se refirió al Poder Judicial, sobre lo cual también quisiera hacer alguna acotación al final. En este corto tiempo, entonces, de los 40 minutos que había preparado inicialmente, en estos 15 voy a tratar de decir algunas cuestiones que me parecen las más importantes en relación a la trata de personas. Primero, que la trata de personas es una violación de los derechos humanos fundamentales y una forma gravísima de violencia, porque justamente produce la cosificación del ser humano y trata de la comercialización de personas. Pero también es la muestra más clara de violencia de género, porque no es casual que la mayor parte de las víctimas sean mujeres, y esto está íntimamente relacionado de alguna manera con una cultura androcéntrica que ha creado relaciones asimétricas de poder en relación al género y que ha colocado a las mujeres en una desigualdad de situación que posibilitan su sometimiento y de alguna manera facilitan de que puedan ser explotadas más allá de que los hombres, las niñas y los niños también son explotados y otras identidades sexogenéricas. Pero repercute mayormente sobre las mujeres porque también ellas forman parte de un colectivo vulnerable como otros que justamente son los que se encuentran en más condiciones o con mejores condiciones, digamos,
de ser explotados, sometidos y esclavizados. Por eso, cuando el doctor Barcesat hablaba del poder económico, cuando hablaba de los recursos, por dónde se van, etcétera, y también quien me precedió en la palabra, creo que justamente lo que estamos hablando es de la distribución, ¿no?, de los recursos y de la igualdad real que debe existir en el acceso y al ejercicio de los derechos que nos son reconocidos. Porque los factores que posibilitan la trata de personas son, en principio y por sobre todas las cosas, esta falta de acceso al ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, la falta de acceso a la satisfacción de las necesidades básicas fundamentales, de acceso a la salud, de acceso a la vivienda, esta situación de vulnerabilidad especial que tienen las víctimas de trata. Porque cuando hablamos de víctimas de trata de personas, tienen un punto determinante que las identifica y que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad entendida desde todas las formas de poder entenderla, desde las reglas de Brasilia, que son aquellas condiciones que en razón del género, del sexo, de la edad, de la situación migratoria, de la situación étnica, de la nacionalidad, etcétera, coloca a las personas en especiales dificultades para acceder o reclamar sus derechos ante la justicia. Pero antes que eso, las coloca en especiales dificultades para ejercer los derechos que les son reconocidos constitucionalmente. Pero también, si nosotros vamos al origen de la palabra, viene de vulnerabilis, que significa vulnus, que es daño, y habilis, que es posibilidad, y que son aquellas personas que se encuentran con mayor posibilidad de ser dañadas, ¿no? Y en los trabajos preparatorios del Protocolo de Palermo, que es la legislación básica internacional sobre la trata, dice que son aquellas condiciones o son aquellas personas que no tienen otra posibilidad razonable ni posible que someterse a la explotación. Entonces, digo, todas las personas que son víctimas de trata son personas vulnerables. Y esta vulnerabilidad tiene, además de, o está de alguna manera provocada por la falta de acceso a los derechos básicos, también por los altos niveles de corrupción existentes que posibilitan este delito, como ya también se habló antes de la corrupción, justamente porque no existen controles donde debe haber, porque en el caso de la migración, de la trata internacional, se falsifican documentos, hay connivencia con los funcionarios de migraciones, porque a nivel local los inspectores municipales o los agentes policiales o prevencionales no ven lo que tienen que ver y no lo denuncian y no hacen su tarea como deben. No se denuncian los casos concretos. Se cobra por seguridad a cambio de sexo de las propias víctimas en el caso de explotación sexual. Porque existen además prácticas culturales, que esta es el otro factor que desencadena, prácticas culturales que se encuentran naturalizadas en las sociedades, en nuestras sociedades, que hacen que, por ejemplo, la explotación sexual o los servicios sexuales, hasta de niñas, esté normalizada y de niños, y no se la vea, y sea como una cuestión normal. Hay personas que creen que los prostíbulos están legalizados y no lo están. También existen determinadas prácticas a nivel laboral en nuestros campos, en nuestras amplias, de nuestro amplio territorio argentino, por ejemplo, pero también en otros países. De hecho, uno de los casos más resonantes que llegó a la Corte Interamericana es Hacienda Brasil Verde versus Brasil, donde habla de trabajadores que estaban siendo explotados por años en una hacienda en el estado de Pará. Entonces, estas prácticas que se mezclan entre falta de control administrativo y sometimiento y explotación y exceso de alguna manera en el incumplimiento de estas normativas fiscales, laborales, hace que
sea difícil que sea denunciado un caso de una explotación laboral, por ejemplo. Y cuando alguien lo denuncie o vaya de alguna manera quien hace el control del Ministerio de Trabajo o de la FIP en alguna hacienda del lugar o de cualquier provincia o de cualquier lugar de Latinoamérica especialmente o del mundo, con lo que se encuentran es que no solo se incumplen las normativas administrativas, sino que además hay hacinamiento, no pago, gente que vive de alguna manera todos en un mismo lugar, niños, niñas, hombres, mujeres, que no se les paga debidamente. Pero como existen poderes también económicos importantes, siempre hay un teléfono que suena en algún lugar y tampoco se persiguen estos casos. Entonces, hay pocos casos de trata de personas en el país, se van a encontrar ustedes, más allá de que se han dado pasos hacia adelante, pero, y sobre todo, muy pocos casos que lleguen a sentencia definitiva. Yo dije los factores que los promueven, pero ahora les voy a decir lo que es la trata. La trata es un proceso destinado a la explotación del ser humano. Es un proceso que comienza o con el ofrecimiento de alguien para ser explotado o con la captación por cualquier modo. Imagínense si estamos hablando de personas postergadas, vulnerables, son fácilmente captables. El traslado y el acogimiento, la recepción de estas personas para ser explotadas, dice la ley, en cualquier finalidad, puede ser de las que la misma ley prevé, que puede ser la explotación de la sexualidad ajena o la facilitación u otra forma de servicios sexuales, el comercio ilegítimo de órganos y tejidos humanos, el matrimonio forzoso, los trabajos forzados, la servidumbre, la esclavitud o la servidumbre o condiciones o el sometimiento a condiciones análogas, o también la pornografía infantil o cualquier otra forma de representación sexual de los niños, que cada vez se vende más. Y también se podría hoy sumar, y se está trabajando para esto a partir de Fornerón de la Corte Interamericana, la venta de niños y de niñas, ¿no? La compraventa. Estas son las formas en que se puede llegar a explotar a las personas en este proceso de trata. Pero no es necesario que la explotación se lleve adelante para que la trata igual sea considerada trata, porque la trata es un proceso previo. Si además se produce la explotación, se agrava. Si además son menores, se agrava. Si además son más de 3 las víctimas, se agrava. Si hay funcionarios públicos, se agrava, etc. No me quiero detener tanto en estas cuestiones, pero sí hay algo importante para decir, y es que no importa el consentimiento de la víctima. No importa si es menor o mayor. Al comienzo de la legislación y en el protocolo de Palermo, se hizo una diferenciación entre personas mayores de edad y menores de 18. Todos los menores no era necesario el consentimiento o el consentimiento no tenía ningún valor, pero para las personas mayores el consentimiento era relativo. Se debía probar que la víctima mayor de 18 no había consentido, es decir, que su consentimiento haya estado viciado por medios fraudulentos, engañosos, por coacción, etcétera, ¿no? Desde que se comenzó a llevar adelante la lucha contra la trata, más allá de algunos comentarios que hay que tienen que ver con algún caso específico de qué es lo que llevó a los legisladores a eliminar el consentimiento también en las víctimas mayores, porque también está esta mirada, que fue el caso Marita Verón, lo cierto es que quienes trabajábamos en los casos de trata de personas nos dábamos cuenta que al momento del proceso la víctima debía cargar con la prueba de que no había consentido. Entonces, la eliminación del consentimiento, más allá de que ha sido oportunamente en el debate parlamentario y sigue siendo hoy entre todos los juristas una cuestión polémica, porque se sostiene que eliminar o quitarle la posibilidad de consentir o de elegir a las personas mayores de edad en determinadas circunstancias, se estaría atentando contra ese mismo bien jurídico que se pretende proteger, que es la libertad de autodeterminación. De ahí voy con lo que decía el doctor hoy, la libertad de autodeterminación de los pueblos, lo que afecta el delito de trata o pretende proteger es la libertad de autodeterminación y dignidad de las personas.
la libertad de poder elegir su propio proyecto de vida, de poder decir hacia dónde dirigir sus acciones, de qué manera manejarse en todos los aspectos de su vida y cómo hacerlo. Y la trata, al significar sometimiento y cosificación de los seres humanos, no puede, digamos, permitir que haya una libertad o una elección verdadera, ¿no? Que haya una verdadera posibilidad de opción, teniendo en cuenta justamente que todas las personas que se encuentran o son víctimas de trata son personas vulnerables. Y eso se ve en todos los casos reales. Y a veces se dice, sí, pero puede haber personas que están empoderadas y que pueden decidir por hacer o por elegir otras actividades. Bueno, entonces lo vamos a tomar, pienso yo desde mi posición, como una de estas acciones positivas que tienen la obligación los estados de llevar adelante para poder incluir o para poder proteger a determinados colectivos cuando la cultura y la realidad los deja fuera de alguna manera del sistema o de la posibilidad de lograr determinados objetivos. Bueno, tal vez no sea un abuso de paternalismo del Estado, como muchos lo dicen, a esto de quitarle la posibilidad a la víctima mayor, como dicen, quitarle de consentir. Porque en realidad pensamos los que trabajamos en el tema de trata que en ningún caso las víctimas tienen posibilidad de opción o posibilidad de elección. Entonces, otras de las cuestiones importantes en este caso, y sabiendo ya que es un proceso, que las víctimas son vulnerables, que se trata de proteger la autodeterminación, es que las víctimas se encuentran totalmente desempoderadas. Y lo que se necesita justamente es repararlas, empoderarlas, crearles un proyecto de vida, tratar de que el Estado esté presente ya cuando antes estuvo ausente. Porque quienes llegan a este proceso, pienso y estoy convencida de que ya no tuvieron un Estado suficientemente presente anterior a la captación. Entonces creo que lo primero que hay que hacer, por supuesto, es darles la posibilidad de ejercer efectivamente sus derechos económicos, sociales y culturales. Y luego sí, cuando vamos ya al caso del derecho penal, y tenemos un caso, reparar, ¿no? Y esta reparación debe ser integral. Cuando hablamos de reparación integral, estamos hablando, primero de todo, de volver las cosas al estado anterior. Obviamente en este caso no va a ser posible por la violencia, por la cosificación a la que han padecido las víctimas, a veces hay graves violaciones, no va a ser posible volver al estado anterior. Y también sería, en este caso, ¿cómo le diría? Inadecuado volver al estado anterior, porque justamente si estamos sosteniendo que son víctimas vulnerables, que no han tenido acceso a los derechos fundamentales, es mejor que comencemos, ya que no pudimos con 30 millones, en nuestro caso más, no sé cuántos habrá, de pobres y de personas en situación de vulnerabilidad, tratemos de reparar ahora en casos concretos, que no son tantas. Y en ese caso hay que reparar el daño devolviéndole tal vez las horas perdidas, el proyecto de vida que se vio frustrado, la ilusión con la que llegaron al lugar. No sé, que la Corte Interamericana tiene, cuando habla de reparación integral, Chitainec, Loaiza Tamayo, Niños de la Calle, hay muchísimos fallos que hablan de reparación integral, donde se puede ir a buscar una línea de qué manera reparar integralmente, tanto lo físico como lo psicológico, como el daño material, como el proyecto de vida que decíamos, y que en muchos casos ese daño ni siquiera debe ser probado. La Corte tiene Interamericana de Derechos Humanos, un largo camino hecho en materia de reparaciones. Habló, sí, en el caso Campo Algodonero, de que en el caso de las mujeres esta obligación de debida diligencia, de reparación y restitución es reforzada, porque además de lo que establece la Convención Americana, va de la mano con la Convención de Belém do Pará, ¿no? Y la CEDAW, que es la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer. Y en nuestra República Argentina también se está haciendo un camino en llegar a la reparación de las víctimas. Nuestro Código Penal lo establece, ahora me tocó a mí, en el artículo 23, en el 29, en el 30, la Convención de Palermo, nuestra misma ley 26
27842, que es la última ley y la primera legislación en trata, lo establecen, la obligación de reparar a las víctimas sin importar si se presentaron en el proceso como actoras civiles o querellantes. Esta es una línea que ha fijado la Cámara de Casación, que creo que es muy clara y está muy bien, porque así como creo que hay muchos jueces que hacen muy bien su trabajo, creo que también hay que hacer una autocrítica de que el Poder Judicial, además de ser lento, y en este caso de reparaciones a víctimas debe ser rápido, sino que muchas veces nos cuesta mucho interpretar la ley, porque también nuestra mente está sesgada por la cultura. Entonces, tuvieron que pasar muchos casos y muchos fallos y la Cámara de Casación establecer algunos lineamientos fundamentales en que la víctima solo debía estar individualizada. Y eso es muy importante, porque a veces en los procesos de trata ni siquiera se individualizaba a las víctimas. Entonces, primero individualizar a las víctimas cuando se llega a un caso de trata. Ya estamos hablando de que alguien lo investigó, ¿no? Porque para eso también necesitamos un tiempo. Después, individualizar a las víctimas y luego establecer en la sentencia la reparación. Y esto también tiene que establecerse en forma obligatoria, sin perjuicio, como dije antes, de que la víctima lo haya pedido o que alguien lo haya reclamado. Es una obligación que tenemos los jueces, digamos, como una obligación del Estado ante la comunidad internacional de reparar a las víctimas porque las convenciones así lo establecen. Y no debe haber ninguna condicionante. Y ahora se ha creado también en el país el Consejo Federal, la última ley estableció el Consejo Federal contra la Trata, y además tiene un comité y un fondo de asistencia a las víctimas. Entonces, teóricamente, digo teóricamente porque esto está comenzando a andar recién ahora, cada vez que un juez interviene en un caso de trata, lo primero que debe hacer además es quitarle todos los bienes al tratante y al explotador, por supuesto. Además del delito de trata, tiene que ir un patrimonio, un legajo patrimonial o ir por el lavado de activos también, de paso. Y entonces todos los bienes que podemos conseguir se lo podemos dar a la víctima al final de la sentencia. Entonces, al momento de la sentencia se establece una reparación, los bienes se decomisan, se liquida por medio de la ABE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y eso pasa a un fondo de asistencia directa a las víctimas de trata. Bueno, eso está en proceso. Se ha llegado a muchas sentencias en las cuales ya se ha establecido reparación y se han decomisado bienes. Pero todavía nos falta mucho por hacer. Y además esta asistencia debe ser real y debe ser rápida, porque la víctima desde el momento en que es que es rescatada, tiene un tiempo donde alguien le tiene que dar una solución, porque si no va a querer seguir estando en el lugar donde estaba siendo explotada. Y de eso se tiene que ocupar el Estado. Y hay hoy algunos planes como acompañar, remediar, creo que es el otro. Ahora están surgiendo normativas provinciales y ordenanzas municipales que establecen un cupo para que las víctimas tengan un espacio dentro de los poderes del Estado, municipal, provincial y nacional, que las pueda incluir en el mercado laboral formal, que no queden a la buena de Dios, por así decir, como frase hecha, sin ninguna posibilidad de recomponerse, porque en ese tiempo vuelven a ser captadas. Entonces, se necesita una política pública real, efectiva, y también el Poder Judicial debe estar a la altura de las circunstancias. Y quiero ir terminando porque me faltaban 5 minutos y no quiero dejar de decir esto. Se hacen muchas críticas al Poder Judicial. Me voy a hacer cargo de lo que ha pasado, ha dicho quien me precedió, y que dicen hay que limitar el poder punitivo a los jueces. Yo creo que debe haber un control de todos los poderes del Estado. Creo que nos tenemos que empezar a hacer autocríticas, cada uno a nosotros dentro de nuestros propios poderes, y luego también establecer normativas que así lo establezcan. Porque yo creo que por más que se hable del Poder Judicial en general, ha manifestado mi compañero, ha hablado de Comodoro Pi, ha hablado de los contenciosos, de los económicos, contenciosos administrativos y penales y económicos. Siempre estamos hablando de Buenos Aires, ¿no? Y el Poder Judicial tiene muchos más jueces y tiene también en Buenos Aires muy buenos jueces y jueces muy conscientes de la tarea que hace y muy responsables.
Acá tenemos a una presente que es Vilma Biseglia, que también trabaja con principios, con convicciones, ¿no? Y muy consciente de la responsabilidad que nos dan el día que alguien dictó un decreto que decía que a partir de ese momento éramos jueces y juezas. Creo que hay el poder, hay un poder que atraviesa todos los poderes y todos los sectores. Y también atraviesa la legislación a los legisladores y también a las instituciones que se crean para designar a los jueces. Y entonces, cuando se van a designar a los jueces, no solamente es un problema del poder político, hoy, por ejemplo, kirchnerista o de Fernández, sino que en el momento de Macri pasó igual y en el otro también. ¿Pero por qué? No es un problema ni siquiera del Poder Ejecutivo tampoco. Es de las instituciones que no funcionan. Entonces creo que tiene que haber normas claras, pero si queremos nosotros tener jueces probos y responsables, tenemos que crear un sistema que lleve a elegir a jueces con principios y convicciones. No al momento de elegir, que quienes eligen no son jueces solamente, hay mayoría de otros sectores legislativos, que son los que se quejan, y también del Ejecutivo. Tienen que llevar a tener convicción de qué tipo de jueces quieren. Y eso no debería haber diferencia entre una ideología política y otra. Todas deberían coincidir en que los jueces debemos ser jueces independientes, probos, transparentes y responsables, conscientes de la función que ejercemos y de cuáles son las funciones y la responsabilidad que tenemos más allá de los poderes de turno. Y apoyarnos, porque a veces cuando decidimos algunas situaciones y si no estamos de alguna manera alineados, no tenemos apoyos, estamos bastante solos. Entonces digo, es cierto, necesitamos hacer una autocrítica dentro del Poder Judicial, necesitamos hacer muchos cambios, como así también se comenzó con la perspectiva de género, y yo vivo repitiendo, la cantidad de mujeres en un lugar no te asegura perspectiva de género. Se necesita capacitación, se necesita concientización. Entonces, si queremos independencia y transparencia, debemos capacitar y buscar la transparencia y la independencia en todas las instituciones, desde el Poder Legislativo primero y de todos los poderes políticos que son los que llegan al Congreso de la Nación, porque allí es donde el pueblo está representado y la sociedad está presente. Entonces, desde ahí creo que tenemos que todos tomar parte de la responsabilidad si queremos realmente ser más equitativos, más transparentes, tener un poder judicial que funcione, un poder judicial que no sea atrapado y cooptado, porque son seres humanos. Y los que son cooptados en los distintos lugares por la corrupción, por el poder económico, por el poder mediático, son seres humanos. Están en los maestros, están en las escuelas, están en las fuerzas de seguridad, en los jueces, en los políticos, en todos lados. Entonces tenemos que elegir personas. Creo que por ahí va el camino, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Nurenberger. La vamos a liberar porque tiene que volar, ¿no es cierto? Así que... No hay problema. Buen viaje. Ahora sí...
la justificación era que se estaban violentando los derechos humanos. Pero lo que la gente no sabe es que esas violaciones en teoría se estaban originando precisamente producto del mismo bloqueo. Como decirle a alguien que corra y si le pones un medio saco de cemento en cada pie, ¿no? O que lo estés asfixiando y le digas después que respire y corra, ¿no? Entonces, bajo esa matriz de crisis humanitaria, se montaron con todas unas campañas publicitarias a nivel mundial, ¿no? ¿Cuáles fueron las acciones de bloqueo? Obstaculización del normal desarrollo del comercio internacional. O sea, no comercien con Venezuela, porque eso es un estado fallido. Bloqueo de cuentas, operaciones financieras y transacciones. Otra, congelación o retención de recursos de bancos o entidades financieras del país bloqueado. Otro, prohibición de ingreso al territorio del Estado emisor de la medida. Prohibición de sobrevuelo en los espacios aéreos del Estado emisor de la medida. Expulsión o solicitud de retiro o personal diplomático. Es decir, era como un combo de medidas y después vamos a ver cada una de esas medidas cómo fueron soportadas en decretos emitidos precisamente por el gobierno norteamericano. La aplicación de las medidas coercitivas unilaterales se realiza a distintos actores. Primero, al que ataca es el Estado. Aquí vemos precisamente cómo nos llevaron al cadalso, porque la primera que sancionaron fue a Petróleos de Venezuela, después al Banco Central de Venezuela, después a Bandes y después a un conjunto de ministerios que de una u otra forma hacían compras, lo cual nos llevó prácticamente a hacer una obra de reingeniería para tratar de llevar los productos básicos a través de intermediarios o de terceros, los cuales precisamente obviamente encarecían todo lo que tiene que ver con el tráfico económico, ¿no? Entonces, estas medidas se aplicaban al Estado, a funcionarios y funcionarias del Estado, porque también individualizaron, de hecho, al presidente, al hijo del presidente, a familiares, a ministros, a militares, individualizaron también sanciones. Las empresas públicas, como lo dije anteriormente, y personas naturales, tanto nacionales como extranjeras. Bastaba de que usted le vendiese a Venezuela para que los Estados Unidos precisamente lo sancionaran. Es así como han sancionado a empresas navieras, a empresas que venden cualquier producto. Si alguien le vendía carne de Argentina a Venezuela y resulta que era la vaquera Pérez, y Estados Unidos te localizaba, después te sancionaba a ti también, no solamente. ¿Cuál es la estrategia del bloqueo económico, financiero y comercial? Bueno, al momento de cuando hicimos esta ponencia, obviamente deberían haber más. Hay más de 100 medidas coercitivas formales, leyes, decretos y actos jurídicos. Más de 300 medidas coercitivas no formales. Acciones de hecho, informes negativos, riesgos país, cierres de rutas comerciales, amenazas de Estado a estados y a empresas. Sin embargo, ¿cuál es el orden precisamente que llevaron esas leyes? Porque ellos fueron prácticamente como caminando a esclusas, ¿no? Como tomando ciertas medidas, tratando de ver la posibilidad que en algún momento el gobierno obviamente cayera o Maduro renunciara, ¿no? La primera medida que toma el Congreso es la Ley Pública 113-278 del 2014. ¿En qué consistía? Prohíbe realizar cualquier tipo de transacciones económicas con el Estado venezolano, a la ciudadanía norteamericana y demás empresas o jurisdicción estadounidense, empresas privadas, y prevé sanciones a quienes incumplan la prohibición. La primera era que decía, todas las empresas de Estados Unidos tienen prohibido venderle a Venezuela y si le vende, está sancionado. Fíjate, tan tremendo susto. Ese fue en el 2014. En ese mismo año saca otra ley pública
donde establece prohibiciones y restricciones especiales al Banco Central de Venezuela, que a Petróleos de Venezuela, principal empresa del Estado que tiene el monopolio de la explotación de los hidrocarburos y genera el 95% de los ingresos en moneda extranjera. Aquí obviamente se ve la intencionalidad que era ahogar y frenar la principal empresa de suministro de recursos financieros a la nación, ¿no? Y lo peor es que no solamente era Estados Unidos, sino que después se le incorpora con un combo diría yo, de seguidores, ¿no? Estoy hablando de la Unión Europea, estoy hablando de Canadá, de Suiza, del Reino Unido, Panamá y bueno, obviamente los patrocinadores de Estados Unidos. Y ahí tienen la brillante idea de crear una cosa que llaman el Grupo de Lima, que tenía como misión, obviamente fundamental, era de poner al gobierno de la Revolución Bolivariana Venezolana. Por cierto, toda esa gente ya está lista, ¿eh? Ahí estaba Piñera, estaba Duque, estaba Bolsonaro, estaba Lenín Moreno y el presidente de aquí como que estuvo en algún momento y después como que reculó. Pero todos esos compañeros, obviamente, ese grupo obviamente fracasó. Pero ellos fueron los que se prestaron precisamente a direccionar y a crear la matriz de opinión sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Después vamos a hablar, ¿cómo voy? ¿Me quedan 5? Ok. Ajá. Aquí están las órdenes ejecutivas. La presentación está en el compendio que le mandamos a los organizadores. Si en algún momento quieren precisamente profundizar en este tema, porque hay algo que quiero que también ver aquí en los 5 que me quedan. Es cómo impactaba esto en el desarrollo humano, que aquí es donde precisamente traigo a colación a reflexionar sobre eso, ¿no? Y ya se ha dicho precisamente en este foro de que una guerra necesariamente no tienen que caer bombas, ni meterse los marines, ni los tanques, ni nada, sino que la guerra, cuando es guerra económica, precisamente trae muertos que se visualizan y se contabilizan todos los días, desde el punto de vista del ámbito de la salud, de gente que muere de hambre, gente que muere precisamente por la falta de un medicamento básico. Impacto al desarrollo. El 95% de las divisas que se requieren para la inversión social dependían de la exportación petrolera, y al no haber ese ingreso, obviamente las inversiones en servicios públicos obviamente merman. Desde 2016, Venezuela no ha podido recibir las utilidades de Citgo Petroleum Corporation, propiedad del Estado venezolano. En 2019, Estados Unidos se apropia de esta empresa a través de personas designadas por un diputado. Ni lo voy a nombrar aquí. 3 refinerías, 6.000 estaciones de servicio tiene Venezuela en Estados Unidos, y este señor, con la componente de Estados Unidos, se las apropiaron y no las han entregado. Y 48 terminales de almacenamiento y distribución. Y un juez acaba de sacar una decisión en estos días, sacando a la venta las acciones de Citgo, creo, para que sea más grosera la cuestión. Se contabilizan pérdidas de 11.000 millones de Citgo, producto del embargo petrolero, y 7.000 millones de apropiación ilegal de sus activos. No se ve, pero aquí más o menos pueden visualizar cómo los ingresos por petróleo estaban aquí. Mira el nivel que llegaron, aquí abajo. Prácticamente. Esto era invivible. Los años que nosotros vivimos, si los cubanos tuvieron su periodo especial, nosotros también lo tuvimos. Llegó un momento donde el juego prácticamente se trancó y no había nada de nada. Lo otro, 7.000 millones de dólares de Venezuela se encuentran bloqueados en 40 bancos internacionales y no nos dan, y es un dinero que es nuestro. 130.000 millones de dólares se estiman las pérdidas totales para la economía venezolana producto del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Ajá.
Aquí vamos. Afectación generalizada a la salud. Vamos a ir por campos para ir saliendo. El derecho a la salud. Desde el 2017 se han registrado muertes de pacientes renales por la escasez de medicamentos y suministros para la diálisis. Ejemplo de ello, en 2017 en Citibank, en 2017 se negó a recibir una transferencia de fondos para la importación de 300.000 dosis de insulina para personas con diabetes. El programa de PDVSA con Italia y Argentina para el trasplante de médula ósea se encuentra afectado por la congelación de activos en bancos extranjeros. Asimismo, se ha afectado obviamente el tema de la salud y el de la alimentación. La alimentación es un caso realmente que preocupa mucho porque en algún momento estábamos bloqueados y parte de los alimentos eran desde los Estados Unidos y tuvimos que generar toda una estrategia a los fines de buscar esos alimentos allende los mares para ver cómo precisamente solventamos eso. Por eso precisamente que está juzgando a Alex Saab, que era un intermediario, que precisamente un diplomático venezolano que se encargaba de traer los alimentos al país. Bueno, en pocas palabras, y voy a ir cerrando, esto más que un cuento es una realidad que nosotros queríamos, obviamente, traerlo al seno de este importante centro de discusión y que nos veamos precisamente en ese espejo, pues, porque los Estados Unidos son un imperio que no tiene piedad con nadie. Si no, pregúntenle a los cubanos que tienen 60 años con ese bloqueo. Por eso nosotros tenemos desde el 2016 y bueno, nos hemos ido ajustando. Y gracias a Dios Venezuela es un país que tiene múltiples recursos y que tiene muchos aliados y que no son cualquier aliado, pues. Estoy hablando de China, de Irán, de Rusia, que precisamente se han constituido en aliados necesarios, justos, y gracias a Dios, esta revisión que yo tengo ahorita, el escenario no es tan dantesco, porque estas láminas fueron hechas, obviamente, con la idea de hacer un repaso de todo precisamente por lo cual pasamos. Lo último, y quiero cerrar con el tema de las migraciones, ¿no? Las migraciones, y siento que es un tema que fue explotado, que el mismo grupo de Lima lo aupó, que todo este grupete de personas, de los presidentes que yo llamé, ellos incitaron a los venezolanos a salir, obviamente con la idea de generar una visión de crisis humanitaria, y cuando llegan a países obviamente que no son los suyos, generan todos los problemas que puede generar una persona que no está contabilizada, que no está empadronada, que no tiene documentos, que no tiene trabajo. Y ahí es donde viene el problema de la trata, ¿no? No solamente diría yo de mujeres, sino hasta de hombres. Ahí es donde yo veo realmente el Estado venezolano sí ha generado algunas medidas para solventar y atacar este tema dentro de un plan que se llama Plan Vuelta a la Patria. Pero ¿saben qué han hecho los gobiernos estos perversos? Porque no tienen otro nombre. Es no autorizar a que los aviones de Conviasa entren. Y si entran, no les suministran combustible. Los mismos connacionales quieren regresar y mientras no hayan acuerdos de cumplimiento y mientras esta gente sigan un dictamen que no sea un dictamen autónomo, sino precisamente un dictamen atado a los intereses de los Estados Unidos, bueno, precisamente estos compañeros seguirán pasando todos estos trabajos. Lo último, y así con esto quiero cerrar, con el tema del bloqueo. A mí de verdad aplaudo la decisión de ayer, Cuba 185 y tal. Ganamos, aplaudimos, pero ¿qué hacemos con esa resolución? A mí todos los años tengo lo mismo, ganamos y la guardamos, la mandamos a montar en un cuadro y la pegamos. Yo creo que Martí decía, la mejor forma de decir es hacer, ¿no? Y yo creo que en senos como estos nosotros debemos generar una respuesta contundente ante decisiones tan arbitrarias como esta, porque entonces ¿de qué, como dicen, y me van a disculpar la mala palabra, de qué carajo entonces sirve
la ONU y los organismos multilaterales si los Estados Unidos van a seguir haciendo lo que les da la gana y van a invadir a quien le dé la gana si no tengan ninguna autorización así no tengan la autorización de la ONU. Yo voy a cerrar con una frase de un compañero de ustedes, de Fito Páez. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, de verdad, como venezolano, para echar adelante, para que en senos como estos se discutan, aunque que no se nos quedemos en el plano teórico, sino que hagamos, construyamos, echamos adelante y tomemos el mundo por asalto, porque esta gente, el león está herido y yo creo que es el momento propicio que en diferentes ámbitos nosotros nos hagamos presentes. Muchas gracias, ¿verdad que sí? Muchas gracias, doctor Martínez. Les voy a hacer entrega de unas carpetas y hacemos un breve receso cortitísimo, ¿no? No se escucha nada. No se escucha, ¿eh? Con el doctor Barcesat ayer un largo rato. Pero yo hace rato que tengo una especie de nervio en el corazón. ¿Por qué nuestro presidente de la República no ha retomado los 15 puertos del Paraná, pese a que terminaron los plazos de las concesiones que hizo Menem privatizadamente, por donde todos sabemos que se evaden más de 20.000 millones de dólares por año? Y por otro lado, conversando largamente con el doctor Barcesat, estoy súper convencido de que el único camino que tenemos, el pueblo no puede quedarse mirando cómo administra un gobierno el saqueo de la patria sin que hagamos nada. Entonces, como dijo el hermano de Venezuela, yo comparto totalmente lo que él dijo. No estamos perdidos. Tenemos que poner el corazón, pero en la Argentina todavía podemos articular cuestiones jurídicas que impidan que continúe esto que no tiene ninguna justificación. Entonces, los consulto a ustedes, que son nuestros maestros. Yo pensé en un amparo colectivo nacional, donde el pueblo argentino, señalando el estudio de la UCA que marcaba este déficit extraordinario en cuanto al contrabando y evasión, para evitar ese daño a la República, que el pueblo se levante y pida que se cumpla con la reestructuración del tratamiento de los puertos y se recuperen para que el Estado deje de perder semejante suma. Independientemente de que mucha gente me ha hablado y me ha explicado que la gran pérdida también tiene que ver con la brutal corrupción de los que tienen que controlar el desempeño de esos puertos y de la agroexportación. Por eso, doctor, la pregunta es: ¿cómo ven ustedes la posibilidad de que vayamos por vía de un amparo nacional colectivo o si tendríamos que hacer cualquier otro acto, pero no mirar simplemente? Muchas gracias. Gracias por transmitir la inquietud y la pregunta y algunas reflexiones que todos los que estamos acá en la mesa sé que compartimos. Como dije en el final, cuando traté de compartir con ustedes también alguna propuesta proactiva vinculada con el quehacer, referí dos cuestiones. Uno, avanzar en el desarrollo de la construcción de subjetividad en función de un pensar desde la República Argentina, desde los intereses del pueblo argentino, con una visión estratégica
que trascienda la cotidianeidad política. Y esto articulado necesariamente con la construcción de poder político popular, porque reitero, entiendo que al poder económico solo se lo puede superar con más poder económico o con convicciones y una organización popular con un sentido definido. Creo que este es el desafío. Desde ya podemos recurrir, y ha explicado muy bien un amplio abanico de posibilidades el doctor Barcesat, y el compañero venezolano también ha dado alguna explicación de las respuestas desde su lugar. Pero objetivamente vamos a plantear un amparo, que está bien, estoy de acuerdo, me adelanto así la respuesta. Pero siempre teniendo presente que si este amparo queda reducido a 40 abogados, organizaciones que lo suscriben, a 2 notas en los diarios, en un poder judicial muy controlado por el poder transnacional, no por un partido político, por un poder transnacional, las posibilidades de ese amparo son limitadas, teniendo en cuenta, en cierta manera, el diagnóstico objetivo de cuál es el cuadro de situación vinculado con el tema que usted plantea. Los más de 10.000 millones que se van por la frontera de Chile y los aproximadamente 10.000, 15.000 millones de dólares que se van anualmente por el corredor litoral. Corredor litoral, que siempre es bueno reiterar, pasa el 70% de las exportaciones agropecuarias derivados hacia puertos extranjeros, generando anualmente entre 60 y 70.000 millones de dólares. Pero esta zona geográfica, que no solo es fluvial, también es terrestre, aérea, con extensión marítima, históricamente, y me puedo remontar al pacto de Urquiza con Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, ha estado controlado por un puñado de 10 empresas. Y de esas 10 empresas, 9 son empresas extranjeras, o sea, el núcleo de nuestra economía, de nuestras exportaciones y de la generación genuina de divisas está controlado por 9 empresas extranjeras. Y de esto, por eso yo a veces hablo de los silenciamientos de la criminalidad silente, no se habla. Por ejemplo, se habló de la hidrovía. La hidrovía son 300 millones de dólares en el tema de dragado, balizamiento, mantenimiento de puertos. Comparado con los 60, 70 mil millones de exportaciones legales y los 10, 15 mil millones de contrabando, es una suma ínfima, pero se gastó tiempo y esfuerzo en la hidrovía. Y tengo que decir que cuando nosotros desde la Unidad de Información Financiera vimos que se convocaba al Consejo de la Hidrovía, resulta que ese consejo no se había convocado ni a la AFIP ni a la UIF. Y nosotros pedimos participar activamente y presentamos 3 documentos técnicos en las comisiones del Consejo Federal de la Hidrovía. Termino rápido. Uno planteando los temas ambientales, otro planteando el tema estratégico y otro planteando el tema de los delitos en el área. Porque en esa área hay contrabando, trata de personas, tráfico de armas. El Comando Paraná de Brasil está operando en la zona con eje en Rosario. Exportaron millones de dólares en cocaína hacia Europa el año pasado. Y nosotros tenemos 2 grandes problemas para el control, reiterando que sería importante presentar un amparo. Uno, toda la frontera argentina, desde ya también el camino de Sirga, de esos 15 metros, en su mayor parte está controlado, o las partes más nucleares está controlado por propietarios extranjeros. Modo de ejemplo, la Universidad de Harvard tiene invertidos en los esteros de Liberá compras de más de 20, 30.000 hectáreas, la Universidad de Harvard.
Paraguay en esta semana está debatiendo colocar una base militar y de capitales privados en el tramo Paraguay de la hidrovía. Es un tema que está bastante avanzado pese a la oposición de la Cancillería argentina y también de Brasil. Entonces, vuelvo. Para ver qué medidas se pueden adoptar, y con esto termino, y cuál es su grado de efectividad o eficiencia, tenemos que tener claro el diagnóstico de cuadro de situación. Si nosotros no tenemos claro el diagnóstico del cuadro de situación, aunque no nos guste, por eso siempre recurro a esa frase de Horacio, ¿no? El sapere aude, atreverse a saber, aunque no nos guste, nos va a dar una perspectiva de lo que podemos hacer y lo que podemos hacer hasta qué punto podemos llegar. Entonces, reitero, el amparo y otras medidas judiciales, perfecto. Pero si esto no va acompañado por un proceso cultural, que en este tema implica que la gente sepa de qué estamos hablando, porque no solo la sociedad en general, la política, a veces nosotros hablamos el tema y nos dice, ah, sí, es cierto, la Universidad de Harvard, ah, sí, es cierto, mira vos, la base norteamericana, ah, sí, mira el interés por la triple frontera. Entonces, lo primero que hay que hacer es instalar el tema, y instalar propuestas por el tema. En ese sentido, el amparo puede contribuir en esto, pero pongámonos en contexto. Desde mi humilde opinión, yo creo que son dos las posibilidades de salida en este momento. Reconstrucción cultural de un modelo liberador para la República y la sociedad argentina y la construcción de poder popular. Lo demás excede, y de hecho excede a todos los gobiernos. Y a nosotros, en nuestra gestión en la UIF, y lo tengo que decir porque es más o menos público, no se nos dejó avanzar en este sentido. Una sola cosita, yo suscribo todo lo que ha dicho Carlos. Es una reflexión sobre el uso alternativo del derecho. Muchas veces se habla, se emplea esta expresión, y es cierto, hay que apoyarse en la mejor normativa. La normativa existe, está dada, pero ¿cuál es el sujeto social que emplea esa normativa o que apropia esa normativa en lucha por la liberación nacional y social? Bueno, esto es lo que lleva más tiempo conformar, esto es lo que es el empeño más duro, diría, de poder protagonizar, porque redactar un amparo, bueno, nos llevará unas semanas de debate, pero seguramente estará y será de buena factura. Pero, ¿cómo vamos a lograr que esto sea aportado por un bloque social con pretensión hegemónica? Ahí está el gran desafío que nos comprende a nosotros, la parte de compromiso que tenemos, pero es no solamente poner la cabeza, tenemos que poner el cuerpo en la movilización popular, nada más. Muchas gracias a todos y damos por finalizado el panel. Gracias.